bienvenidos nuevamente a muchos de los participantes, ¿sí? Ya se están sumando a este siguiente momento, ¿sí? La verdad es que mucho estamos reflexionando y pensando, cruzando datos como quien dice y retomando estas ideas que nos venían presentando ya las producciones de los estudiantes con estos datos tan concretos que nos ofrece José Hilario, ¿no? De cómo pueden cambiar ciertas perspectivas, tomar los números que nos informan, ¿sí? Ya también de otra forma cuando los podemos cotejar, ¿sí? De distinta manera y no quedarnos solamente con aquello que percibimos mediáticamente, ¿no? Así que, José Hilario, si quieres continuamos ya donde nos habíamos quedado. Perfecto. Vamos a volver a la presentación. Ahí va reaccionando también la tecnología. Sí. En este caso. Bueno, fíjate, en función de lo que decías, Sofía, no sigamos con esto, ahí les va a quedar. Quiero resumir la lámina ya con la última parte. Podríamos seguir hablando, ¿no? Además del problema de la ecuación energética, el tema de las megaciudades, hay un contexto de insostenibilidad planetaria y crisis civilizatoria, ¿no? Lo que quiero resumir es que hay un agotamiento del modelo urbano industrial que fue la fundamentación de nuestra civilización en los últimos 250 años. Y con esto, o sea, para ello hay abundante literatura, ¿no? Y ahí ustedes tienen algunas referencias de muchos esfuerzos fallidos que se han venido haciendo desde los años 70 del siglo pasado. O sea, tenemos por lo menos 50 años intentando y no se ha podido. No ha habido realmente suficiente voluntad, ¿no? Y en esto, entonces, siguiendo tu reflexión, Sofía, vincularlo con lo que hemos venido haciendo. Entonces, me parece sumamente interesante. Yo rescato algunas reflexiones, de todas muy interesantes que hicieron los estudiantes, ¿no? Pero, por ejemplo, se habló de la solidaridad global. Hubo una pregunta que me llamó mucho la atención. Se planteaba el tema en términos de pregunta. Decía, el hombre, la verdadera pandemia. Y luego también hubo otra que me llamó la atención, que era pretendiendo volver a la normalidad. ¿Pero a cuál normalidad? A esa que le acabamos de mencionar. Entonces, lo que quisiera, y con esto termino la lámina, estos son algunos ejemplos trágicos, algunos. No estamos siendo ni de lejos exhaustivos. O sea, pueden haber muchas más cosas que dan cuenta de que realmente estamos en plena crisis civilizatoria y además sin vuelta atrás. Y aquí no estamos tocando aspectos axiológicos, aspectos morales, éticos, o el ambiente belicista nuclear que hay. El hombre tiene hoy en día capacidad de destrucción total, como antes no tenía. En 1945 hizo explotar la primera bomba nuclear y ya no tenía más. Hoy en día tiene capacidad para destruir el planeta 100 veces. Bastaría con que lo destruyera una vez, pero hay 100 veces o más capacidad nuclear de destrucción del planeta. Es una locura. Y bueno, los aspectos axiológicos, quiero mencionar uno solo para pasar a la otra lámina, que es el tema de la familia, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista axiológico, sin emitir juicio de valor. Yo lo que digo es que cuando en nuestras escuelas, etcétera, todo el problema de la filosofía de la educación gira en torno a la concepción de la familia como núcleo de la sociedad. Así fue como nos educaron y así fue como nosotros educamos. Bueno, ¿de qué familia estamos hablando hoy en día? Es decir, ya hoy en día es normal y está aceptado, por lo menos por la gran mayoría. Bueno, hoy me acabo de enterar que hasta el Papa lo acaba de aceptar hoy, la convivencia civil de dos personas del mismo sexo. ¿Cuántos países tienen ya reconocido eso, el matrimonio, y no solamente el matrimonio, sino la adopción? Entonces, una familia con dos hombres pueden perfectamente tener niños y esa es la familia, o dos mujeres. Entonces, ¿de qué núcleo familiar estamos hablando? Papá, mamá, niñito, tipo Mafalda. Es decir, no, eso ya hoy en día es otra cosa. Pero si nos metiéramos en ese debate, imagínense ustedes.
Es decir, lo que significa la crisis civilizatoria. Repito, no emito juicio de opinión. Lo que estoy diciendo es que el modo como la humanidad desarrolló su civilización en los últimos 250 años se acabó, entró en crisis, sobre todo porque su recurso energético principal, que es el petróleo, se agota en este siglo. Entonces, ¿qué hará la humanidad para salir de esa crisis civilizatoria? Entonces, bueno, aquí estamos ante una crisis civilizatoria en pleno desarrollo. Ahora el tema es qué hacer. Entonces, aquí quisiéramos entonces hacer algunas reflexiones sobre el qué hacer, tanto en lo individual como en lo local, ¿no? En relación al COVID, por supuesto, evitar al máximo los contagios, sobre todo las personas más vulnerables, y documentarse con información confiable. Hay mucha cháchara, decimos, muchos elementos en el ambiente que quizás no son tan fidedignos. Pero fíjense en lo que a nosotros respecta, y un poco siguiendo la orientación de Sofía, de vincularnos a la jornada de hoy. La educación, tanto informal como no formal. Hay que potenciar la conciencia de la problemática, sistematizar, difundir, debatir la información actualizada. Esto que ustedes están haciendo hay que repetirlo, ¿eh? Y desde el punto de vista de la educación formal, bueno, aquí tocamos fondo. Me parece que se ha complicado la conexión de José Hilario, ¿sí? Justamente cuando estábamos tocando esta parte tan fundamental, tan importante, ¿no? de la educación formal, como planteaba él, y de todo nuestro sistema, esto de lo que ya se viene conversando en el ambiente educativo desde hace varios meses, en especial en estas últimas semanas, luego toda una jornada de semanal, ¿sí? De formación y docente, de discusión, de reflexión, pero también mediáticamente, ¿no? Todas estas discusiones que se han estado realizando y retomando en cuanto a qué pasa con nuestro sistema educativo. Me parece que ya está nuevamente José Hilario allí. Sí. Estaríamos, no sé si va por allí también el sí, ya planteo, podemos retomar. Pero me parece que efectivamente esta crisis que estamos planteando general, ¿no? Nos afecta muy fuertemente en la educación. Así es, hacia allá vamos ahora. Muy bien, aquí entonces, ¿verdad? Sin duda alguna, Sofía, tal como tú lo planteas, ahorita la educación formal, el debatir el rol de la escuela, que es de una forma de decir el sistema educativo en el siglo XXI. En ese contexto de crisis civilizatoria y avance tecnocientífico al que nos hemos referido, bueno, ¿cuál es el rol de la escuela? ¿Cuál es el rol del sistema educativo? Entonces, hay un problema allí de transposición didáctica que es mucho más allá de lo metodológico. No es el problema de que si ahora la clase no es presencial y el tema del Zoom y hacerlo virtual, eso es lo metodológico. Ahora, el debate en este contexto, ¿qué hacer con la escuela? ¿Qué hacer con el sistema educativo? El problema de la crisis de la escuela como institución. ¿La escuela ha muerto o no ha muerto? Esa es una pregunta nueva. No, es una pregunta muy vieja. Yo estudiaba mis primeros años de pedagogía cuando discutíamos a Ivan Illich. Ivan Illich es uno de los autores famosos de la antiescuela. Por lo menos que hoy en día adquiere actualidad. Ustedes tienen en la UNESCO dos grandes referencias que pueden ayudar muchísimo para esta reflexión. Uno, el informe de Delors, que es aquel de La educación encierra un tesoro de 1996, un informe de la UNESCO muy interesante. Allí hay un planteamiento que ya lo vamos a ver. Y bueno, el de Morin, pues. Somos realmente seguidores muy intensos de los planteamientos de Edgar Morin, con su obra Los 7 saberes necesarios de educación del futuro. Con esos dos aportes de la UNESCO, Delors en el 96 y Morin en el 99, hay un marco teórico, un marco epistemológico, yo creo que es suficiente para avanzar en planteamientos de nuevo tipo en términos educativos. Pero bueno, todos conocemos cómo han habido experiencias alternativas, ¿no? El sistema Montessori, por ejemplo, más de 100 años
Allí hay una experiencia a la que hay que acudir y ver qué han hecho ellos, cómo lo han hecho, cómo les ha ido. Este es el momento, porque ellos siempre estuvieron en una postura distinta. Pareciera que hoy en día hay que acudir a ese tipo de experiencia. Bueno, la escuela Waldorf, ¿no? También, por citar algunas, ¿no? Abandonar racionales, técnicas utilitarias, pues el ser humano se nutre de antagónico. Esto es Edgar Morin, que se le considera el padre del pensamiento complejo. En parte es esto, lo que somos nosotros, lo que es el ser humano, la complejidad del ser humano, que es al mismo tiempo que Sapien es demens, es racional, pero es loco, es demente, es delirante. Faber y Luden, trabajador y lúdico, etcétera, ¿no? Lo que ustedes ven allí, todo eso junto lo meten en una licuadora, arrancan, baten, y eso es el ser humano, a la manera de ver de Morin. Y me parece que es una aproximación sumamente interesante. Avanzamos, Sofía, por favor. Bueno, aquí quise traerles esta lámina. Es una tabla que muestra un poco lo que es un resumen de los planteamientos de Delors y de Morin, ya como un aporte para esta discusión pues, de orden filosófico, la filosofía de la educación, ya no en tiempo de pandemia y del COVID-19, porque créanme, no será el COVID-19 y sus resultados tan nefastos, con 2-3 millones de muertos, lo que va a producir cambios civilizatorios o cambios en el sistema económico, etc. La civilización en los últimos 200 años ha demostrado que es impermeable a eso y mucho más. Y mucho más. Discúlpenme, el COVID-19 es un indicador extremadamente pequeño. Quiero hacer una comparación que quizás es odiosa, pero tenemos un enfermo de cáncer en estado terminal y estamos preocupados porque tiene problemas en la uña del dedo pequeño del pie izquierdo. Permítanme la grosería, pero eso es para mí la comparación. Tenemos una civilización en crisis total, terminal, y el COVID-19 es una cosa minúscula ante eso. Entonces, bueno, veamos las 4 categorías que, bueno, de alguna manera permiten comparar a Delors y a Morin. Más que compararlos, discúlpenme, es complementarlos, ¿no? El conocimiento, el hacer, el convivir y el ser. Entonces, Delors tiene los planteamientos específicos en torno a esas 4 categorías. Y Morin, yo hice aquí, esto es un pequeño aporte mío, una distribución de sus 7 saberes, haciéndolos concordar con los de Delors en cada una de las categorías. Entonces, allí en ese cuadro tendríamos perfectamente un marco teórico suficientemente denso, suficientemente complejo, como para avanzar en una discusión, en un debate que nos lleve a prefigurar lo que tendría que ser la escuela, el sistema educativo, en los tiempos por venir, en los tiempos de crisis civilizatoria. Seguimos, Sofía, ya para terminar. Ahora, ¿qué hacer ahora y aquí? Entonces yo decía, bueno, multiplicar este tipo de actos. O sea, esto me parece fabuloso. Estos espacios justamente del intercambio, etcétera, de alguna manera, no sé cómo, pero hay que multiplicarlo. Incorporar la temática de la crisis civilizatoria a estos espacios curriculares y extracurriculares para ver el COVID en su contexto general. Revisión en profundidad del diseño curricular de matemática. Bueno, no resistí la tentación de colocarles esto aquí por 2 razones. La primera es porque ya lo he conversado mucho con varios de ustedes, ¿no? Con Miriam, con varios colegas del instituto. Allí en el diseño curricular de matemáticas tenemos un excelente ejemplo de anacronismo en nuestro planteamiento curricular. Y lo digo porque, ¿qué ocurre? Que yo soy egresado de ese plan de estudio. Yo podría haber perfectamente estudiado en el Paulo Freire. O sea, yo salí de una formación para ser profesor de matemática en educación media. La única diferencia es que en Venezuela no es 4 años, sino se hacen 5 años en una universidad. Entonces, pero lo demás, el título es el mismo. O sea,
40% de ese diseño curricular sirve para... A ver, se está entrecortando, me parece un poco no se está logrando escuchar o comprender. Sí, esta última parte que estabas compartiendo, José Hilario. No sé si vos nos estás escuchando bien. Parece que estamos nuevamente con un poco de inconvenientes técnicos, pero qué interesante, ¿no? Esto que se está conversando en este momento, que nos está proponiendo como conversación, ¿sí? José Hilario, respecto a pensar nuestros propios espacios curriculares, ¿sí? Nuestros propios diseños, ¿sí? Curriculares, en este caso, ya hablando desde la profesión que elegimos, desde la educación, ¿sí? Y Yo cómo quisiera retomar también el qué podemos hacer. Sí, recordar, ¿no es cierto?, que tenemos nuestro lema institucional del año, que lo construimos junto con el equipo docente, que dice: juntos compartiremos espacios de aprendizaje y construiremos conocimiento que nos ayudarán a saber vivir, emprender y convivir, ¿no? Tan justamente. ajustado a la época, ¿no?, que nos tocó realmente, para pensar. Bueno, cuando retome José Hilario, lo que es Iván Illich, hay mucho para disentir con su pensamiento. Igualmente, lo de Montessori, todo lo de la escuela nueva fue muy elitista y nos trajo problemas en los lugares donde en Argentina se implementó en ese momento. O sea, es para charlarlo, ¿no? Para seguir hablando. Sí, sí, sin duda, sí, son ejemplos y parámetros para poder seguir conversando. Ya lo tenemos nuevamente incorporado a José Hilario. Lo estoy viendo allí, por lo menos, no sé si él nos escucha bien. Le pediría, a ver, vamos a habilitar el audio. Sí, sí, perfectamente. Perfecto. Retomamos entonces esta última Perfectamente. etapa. Ya estamos terminando. Ya estamos Sí. terminando. Justamente así Sí, podemos continuar también con este debate, ¿no? Que ya empezamos a plantear desde ciertos aspectos. Bien. No sé si, José Hilario, si estás sí, viendo la pantalla, sí, perfecto. si continuamos Sí, entonces. sí, cómo no, cómo no. Bueno, allí habíamos quedado la cuestión del diseño curricular de matemáticas. Son Claro. solo ejemplos, ¿no? Yo les comentaba que quizás exagero, pero conociendo muy bien ese plan de estudio, ese currículo, yo diría que un 40%, a partir de mi experiencia, tuve 15 años de ejercicio profesional una vez graduado, y les aseguro que por lo menos el 40%, si no más, de la formación en matemática que recibí, más nunca la apliqué. O sea, me sirvió para nada o casi nada, porque hay un exceso de contenido matemático en ese diseño curricular. Todo lo que es la matemática infinitesimal, se llama así, pues los muchachos de matemática lo saben, los profesores de matemática lo saben. O sea, eso no tiene nada que ver con la matemática de educación media, pero sin embargo, los elementos que tienen que ver con el análisis del conocimiento desde el punto de vista psicológico, la psicología del aprendizaje, la psicología evolutiva, meterse en las profundidades de cómo en el ser humano se produce el conocimiento, de eso tenemos, pero tenemos poco. Y toda esta problemática civilizatoria, que es donde vamos a actuar, yo digo que nosotros somos formados primero como educadores y después como matemáticos o lingüistas o de física. Es decir, la disciplina es posterior. Somos educadores en una mención, bueno, está bien, pero no somos matemáticos. Los que estudian ciencia pura, que estudian matemática, eso estudian en otro lado, en la universidad, en la facultad de ciencias, eso es otra cosa. Nosotros somos formados para ser educadores. Porque hay, a mi manera de ver, estoy convencido de ello, es exagerado. Y que posteriormente en el ejercicio profesional realmente muy
poca utilidad o ninguna, mientras que otros aspectos, otras cosas que sí son claras, pues no se atienden suficientemente. Bueno, termino diciendo esto, ¿no? Las noticias no son buenas, ¿verdad? El optimismo, pero lo pequeño es hermoso. Ese es el título de una obra, ¿saben? De Schomayer, un inglés. Él lo dice en inglés, ¿no? Small is Beautiful, que es una obra maravillosa de los años 70, 80 del siglo pasado, donde él demuestra que justamente el tema de la pequeña dimensión, pues, que allí es donde está la belleza. José Hilario, ¿se escucha? Sí. Sí, Hola. Miriam. No sé si escucha José Hilario. Bueno, por un lado, se plantea, ¿no es cierto?, trabajar la matemática desde la resolución de problemas y que incorpore y toda la complejidad. Entonces se está trabajando, se están haciendo hermosos avances, al menos en misiones. Así que eso nos da alegría. Y bueno, José Hilario, voy a disentir un poco sobre Iván Illich, porque en realidad su teoría produce mucho más desigualdad, y si hay algo que tiene que poder, tenemos que trabajar todos para que no haya más desigualdad, no haya tanta marginalidad, o que no haya marginalidad. Hola. Como mencionaste que esto es lo que hace ver ahora la pandemia, o sobre todo estos países que vos decías, y bueno, aquí cerca no hace falta ver otro país, la desigualdad, ¿no es cierto? No sé si está conectado José Hilario, si está pudiendo escucharnos, ¿sí? O ha tenido que salir de la sesión, ¿sí? Por razones técnicas seguramente. A ver. Y no sé si ha logrado escuchar justamente esta propuesta, esto que estaba planteando, ¿sí? la señora rectora. Pero claro que nos habilita ya también para empezar este momento de intercambio, de empezar a retomar algunas ideas que venimos explayando y que también venimos escuchando, ¿no? Desde el inicio, ¿sí? Para ir tomando algunas reflexiones, algunas posturas, me parece también, al respecto del contexto en el que estamos viviendo y en el que nos estamos, ¿sí? Manejando y formando específicamente nosotros como educadores. Y me incluyo en lo de la formación porque en esto creo que van a coincidir todos los colegas, uno nunca deja de formarse. Principalmente en la vida en general, pero principalmente me parece que esta es una de las profesiones en la que uno está en constante actualización, ¿sí? Y posibilidad. Me está comunicando por otro medio José Hilario que se ha quedado sin internet momentáneamente, así que si les parece bien, los invito a que sigamos con estas reflexiones, que empecemos a retomar estas ideas. Él justamente nos contaba que estaba, sí, ya en este paso de cierre de esta discusión, ¿no? De ir pensando, y esto que nos destacaba él, cuando hablaba de que lo pequeño es hermoso, que no es pequeño y no es menor, esto que, y lo cito a él, lo tomó a él, esto que estamos haciendo hoy, ¿no? Y esto que han hecho ustedes como estudiantes de profesorado, ¿sí? Estudiantes de formación docente, de reflexionar sobre este contexto local y global, ¿sí? Este término que utilizó él también, un contexto glocal, donde han expresado estos pensamientos, pero también han incitado a la reflexión a los demás, ¿no? Y al análisis de lo que va sucediendo. Así que, si les parece, podemos ir habilitando, ¿sí? El debate, la discusión, aquel que quiera seguir haciendo aportes o quiera comentar algo. No sé, Miriam, si querías continuar un poco esto que estabas explicando. La verdad que todas estas cifras que nos dio y nos expuso José Hilario nos hace pensar mucho, ¿no?
Y bueno, bien como decía, este trabajo de reflexión de los estudiantes de primer año, de cuarto año, y bueno, todo este trabajo con el profesor, increíble, hermoso, realmente felicitaciones. Ramón, no sé si querés también hacer algunas conclusiones, retomar algunas ideas para que se vayan animando también los demás participantes. O invito a cualquiera de los colegas, a los estudiantes que quieran compartir reflexiones o incluso inquietudes, consultas que hayan ido retomando, ¿sí?, en el transcurso de esta sexta jornada que estamos compartiendo. Buenas tardes. ¿Puedo hacer una reflexión? Por favor. Con respecto a lo que hemos escuchado, ¿no es cierto?, el disertante, que me pareció interesante, pero viendo desde el punto de vista, ¿no es cierto?, histórico, que me pareció relevante cuando menciona el tema de la revolución industrial y un cambio rotundo en lo que fue la sociedad. Y después toda la estadística que va dando, ¿no es cierto?, con respecto a las muertes durante el periodo histórico que tiene la humanidad. Lo que sí por ahí me hace ruido a mí personalmente es que más allá de que tuvimos todo momentos históricos muy importantes con respecto a muerte, sería, no sé, como la guerra, el tema de las enfermedades que hubo, ¿no es cierto? No se compara por ahí, o no lo logro comparar con esta pandemia. ¿Por qué no logro compararlo? Porque excepto las guerras, ¿no?, que sí, las guerras fueron realmente catastróficas, en el cual paró el mundo y paró en la parte económica y un cambio social, un nuevo paradigma. Bueno, esto es lo que nos está llevando esta pandemia. Esto es lo que nos replantea, y esto es lo que plantearon los chicos en los trabajos. Es decir, un nuevo mundo pareciera ser que se nos presenta de alguna u otra manera. Y pongo hincapié en lo que ellos enfatizaban, que era el tema de la solidaridad y la empatía y cuidar el mundo. No es menor cosa que cuidar el mundo. Fíjense a qué punto nos paró este virus, ¿no es cierto?, esta pandemia que nos traspasa, porque nos traspasa, y nos replanteamos como seres humanos nuevamente. Yo creo que eso es lo que hay que ver en esta etapa histórica del mundo. Cómo un virus, el COVID-19, hace replantear la cuestión social, la cuestión política y la cuestión económica, que no es cualquier cosa. ¿Sí? Más allá de que hemos tenido distintas problemáticas durante, ¿no es cierto?, la humanidad, la historia humana sería. Yo creo que ahí es donde pienso, reflexiono y analizo que un virus vino a ponernos a pensar en el otro, empatía sobre todas las cosas. Y también saca lo mejor y lo peor del ser humano, porque eso también se dio. Y eso plantearon los chicos en los trabajos, que fueron excelentes. Y voy a volver a felicitar a esos chicos que, con todas las dificultades que puedan tener, porque uno tiene dificultades a la hora de utilizar esta nueva herramienta que nos presenta la educación, que es la tecnología, que nos cuesta no solo a nosotros, que tenemos una generación de decir, el conecto, como diría Pablo Freire, es la construcción del conocimiento de ida y vuelta, en vez de la mirada al otro. De repente estamos como distanciados con, ¿no es cierto?, distanciado y cerca a la vez con el tema de la tecnología. Bueno, ese es mi aporte. Muchas gracias siempre por invitarme, al profesor Ramón Suti, que también siempre me invita a participar, y gracias por darme la palabra. Gracias, profesora Sara. Interesante el aporte también. Tengo entendido que José Hilario estaría nuevamente, pero antes de retomar con él para que pueda hacer su cierre, le pasaría el micrófono a Carlos Closa, que ha solicitado, ha levantado la mano y se ha incorporado en esta sesión, para que pueda, sí, hacer su aporte también. Bueno, buenas tardes. Soy alumno de la Cátedra de Filosofía de la UNE, de la extensión áulica de Montecaseros Corrientes. Mi aporte para el tema es que el problema no es el COVID. El COVID es una secuela, el problema es la humanidad.
como dijo bien este señor anterior, teníamos en cuenta, en 1800 la población mundial era de 1.000 millones de habitantes. En el 2000 éramos de 6.000 millones y en el 2011 éramos de 7.000 millones. Y en el 2019 7.700 millones. El tema pasa por la explosión demográfica y el mal manejo que se tiene de ella. Cuando se ocurre una situación como esta pandemia, lo que ocurre es la situación angustiante de la humanidad. La situación de angustia produce las revoluciones y los cambios de paradigma. En breve vamos a tener, si es que se soluciona en caso de que haya solución al COVID, ya Brasil está anunciando un medicamento sumamente eficaz y sumamente barata, ya lo anunciaron públicamente, para eliminar la acción del COVID en los primeros momentos de la infectación. Y sumamente barato. Si ocurre eso, va a ser atenuada la pandemia, porque la vacuna está muy lejos de salir. Pero todas estas situaciones es como cuando los griegos dijeron que la física era lo primero que existía, la naturaleza. La naturaleza, cuando encuentra algo que le molesta, hace como un caballo cuando se saca un tábano encima. Y la humanidad, al mundo, al planeta, le está haciendo lo mismo. Esto que hace el planeta es como una sacudida para sacarse la molestia. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, gracias a usted por el aporte. Veo justamente que, bueno, ahora que estamos conectados y que ha regresado también José Hilario, que nos estamos quedando sin minutos en esta sesión. Los invito directamente a reconectarnos a un siguiente momento, así podemos continuar con este debate que ya se inició y tenemos el cierre que nos va a presentar en esta conversación que planteó el doctor Carvajal, porque me parece sumamente interesante las posturas que ya vamos presentando y encontrando a partir de todo esto que venimos compartiendo en esta tarde, ahora ya noche. Así que los invito automáticamente a que, bueno, nos volvamos a reconectar y podamos hacer esta instancia de debate.